Serendipia. La fortuna de encontrarnos. Hola, bienvenidos a Serendipia, a nuestro tercer programa. Como recordarán, la última vez conversamos sobre viveza criolla, lo hablamos a nivel macro, a nivel sociedad. Y nos ha parecido tan interesante este tema, que hemos decidido traspolarlo a nivel micro, al nivel empresarial, porque creo que no hay duda que todos los valores o cualquier cosa que hablemos a nivel sociedad igual se ve reducido a nivel empresarial o al nivel de una organización. Entonces, hoy vamos a hablar de las organizaciones saludables. Tal vez la contraparte sería la viveza criolla o aquello que no quisiéramos replicar y para tener una empresa saludable, una organización saludable. Así es, Paola. Hoy día vamos a tratar el tema de las organizaciones saludables, teniendo en cuenta, ¿no?, que cuando hablamos de una organización saludable estamos hablando de espacios que generen calidad de vida a los colaboradores dentro de una organización. Las organizaciones saludables es un concepto muy trabajado ya, podemos decir que es del 2018, 2019, con el cual ha trabajado la Organización Mundial de la Salud, incluso, como veremos, la Unión Europea hizo una apuesta muy fuerte justo después de la crisis del 2008-2010, en la cual pues consideraron que era sumamente importante y necesario poder levantar esa economía a través de un plan que llamaron la Estrategia 2020, cuyo objetivo era reactivar la economía a través de un nuevo modelo empresarial que fuera sostenible. Y cuando estamos hablando de sostenibilidad, estamos hablando de una organización saludable que permita a los colaboradores tener calidad de vida, vivir bien, y cuando hablamos de vivir bien es que no tengan ningún tipo de problema psicológico, un trastorno psicológico causado por ese trabajo, ¿no? Y que además se sientan bien tratados, que como vamos a ver estaríamos entrando en lo que es la justicia organizacional. Y de hace pocos años acá se ha vuelto esto mucho más importante. Las empresas le han dado mucha más importancia, tanto así que ahora existen estos certificados. Por ejemplo, has visto el Best Place to Work, etcétera, que son estas certificaciones que se le dan a la empresa, y la empresa cada vez está dándole más importancia a ese bienestar que tienen los empleados en términos de beneficios, de lo que los mantiene cómodos, los mantiene contentos, los mantiene emocionalmente estables. Y un poco ahora se certifican estas empresas y sobresalen en estos términos. Entonces es interesante porque ahora se ha vuelto así. Por ejemplo, el otro día leía que nos pasamos como la 10ª parte de nuestra vida trabajando. Y eso es, si digamos, lo analizamos bien, en realidad es hartísimo, una 10ª parte de toda nuestra existencia trabajando. Entonces, si ya lo pensamos mejor, en realidad debemos estar contentos. El trabajo es una parte tan fundamental de nuestras vidas que realmente tenemos que estar emocionalmente estables, tenemos que estar contentos, tiene que ser un ambiente, un clima saludable para poder ser feliz en el resto de los aspectos. Así es, y en un ratito tú vas a explicar o exponer la importancia de la cultura y el clima, pero yo sí quisiera mencionar y hacer énfasis en que este concepto de organizaciones saludables no es solamente una cuestión que tú... pasó un avión. El primero de la tarde seguramente, o no el último del día. Cuando hablamos de organizaciones saludables, al final no tenemos que verlo o contemplarlo como una alternativa muy Gandhi, ¿no? Muy de paz y amor y bienestar, que también lo es, porque hay una parte que se centra en el bienestar de ese colaborador, pero al mismo tiempo es un enfoque empresarial, es un modelo de gestión. Entonces, si yo tengo mis colaboradores bien, yo voy a tener más eficiencia, voy a tener una mayor productividad, y encontrar ese balance es esa apuesta que hoy en día, gracias al cielo, muchas organizaciones y cada vez más en nuestro país están entendiendo y adaptando a través de distintas estrategias. Entonces, Paola, el tema de la cultura y el clima, ¿por qué es tan importante en una organización saludable? ¿Qué incidencia tiene en nosotros como colaboradores? Al final son
tiene que ver con los valores y va a determinar mi comportamiento en las organizaciones. Y obviamente me interesa porque si hay una cultura tóxica, si yo veo que hay un clima que no me está ayudando a desenvolverme, a desempeñarme de la forma que yo quisiera, incluso a relacionarme con mis colaboradores, porque tal vez me puede pasar que si me relaciono, hablo con alguien, etcétera, y veo que esa otra persona está de un bando o del otro, ya finalmente tengo una cultura o un clima absolutamente tóxico en el que no me provoca ni siquiera desempeñarme de la forma que pudiera. No tengo puesta la camiseta. Imagínense qué importante que es ponerse la camiseta cuando uno está dentro de una organización. No tomas las decisiones que crees que son correctas por miedo a que, o que van de acuerdo a tus valores, justamente porque crees que vas a tener o algún castigo que aún así, aún tú crees que no corresponde o no es acorde a cualquier acto que hayas cometido. Entonces, obviamente, según estos rasgos de esa cultura, yo voy a tener un clima u otro y se quiere, lo ideal es tener un clima absolutamente favorable para el trabajador. Acuérdense lo que dijimos al comienzo. Si te pasas una décima parte de tu vida trabajando, al menos lo que necesitas es tener un ambiente agradable en el que te puedas desempeñar de la mejor manera, en el que puedas explotar todos tus talentos. Para eso estás ahí, para aportar, ¿verdad?, a la empresa. Hay un tema importante que no quisiera dejar de mencionar, que es el empoderamiento. Cuando tú tienes un clima agradable, un clima que te permite, de nuevo, como les decía, explotar tus talentos, tú estás buscando empoderar al otro. Y te voy a dar un ejemplo que a mí me parece interesante, que es, por ejemplo, digamos que tú vas a una cafetería y ves que otra persona, digamos una persona mayor, que porque tiene Parkinson, que porque tiene tembladero, lo que sea, se le cae el café, se le riega el café. El empleado, tal vez porque cree que es lo correcto, debería darle una taza de café. Y tal vez muchos de ustedes están de acuerdo que lo correcto de hacer, nadie se va a empobrecer porque le da una taza de café al señor mayor. El señor mayor va a estar muy agradecido. Pero va a depender de la acción del empleado, va a depender del empoderamiento que tenga. Si es que tiene un empleador que lo va a amenazar, que le va a decir que le va a descontar esa taza de café, que cómo se le ocurre, que ahora la gente va a tomar provecho y va a hacer eso, es un empleado que no está empoderado por su empleador y es una persona que más que empoderada está aterrada, que está, digamos, sus acciones están determinadas no por sus valores o por lo que cree que está correcto o incorrecto, sino por terror, por miedo. Así es. De hecho, la cultura es ese marco regulador que a nosotros nos dice qué está bien, qué está mal aquí, ¿no? Porque cada organización es un mundo y las culturas varían de una organización a otra. Y el clima, al final, está determinado por ese marco regulador que es la cultura. Y en el clima intervienen, o el clima está condicionado por muchísimos factores. Como bien mencionas, uno de ellos es el empoderamiento, el tipo de comunicación, las relaciones de confianza, confían en mí o no. Y como hablábamos antes de empezar este programa, porque nosotros conversamos otra vez después de habernos preparado los temas, yo le decía a Paola, independientemente del nivel que tú ocupes dentro de la pirámide organizacional, dentro de la estructura, tú puedes darle empoderamiento, tú puedes empoderar a cualquier colaborador tuyo, no importa si eres conserje, si eres asistente, si tienes un mando intermedio o eres un gerente, ¿no? Tú contratas a las personas para que puedan, en ese puesto para el que tú las has contratado, desarrollarse, que ahí estaríamos hablando de lo importante que es la adecuación perfil-puesto, que la persona que yo contrato realmente tenga las competencias, no que sea mejor o peor, que tenga las competencias necesarias para ese puesto en específico. Y al final lo que quieres es que esa persona, además de que esté contento, que no esté pensando, imagínense trabajar pensando, estoy trabajando y estoy explotando mis talentos o las habilidades, o estoy sobreviviendo. Así es. ¿Me están reconociendo lo que hago? O simplemente solo están sacando las cosas malas que hago. Aun cuando me llamen mi jefe inmediato, lo que sea, decirme ¿por qué hiciste esto? Al menos rescata las cosas buenas. Si me vas a llamar la atención, digamos, si me diste esta tarea, debería haber un reconocimiento de por qué en primer lugar te la di. Y bueno, después porque hiciste mal, porque la fregaste, lo que quieras. Pero al final tiene que haber siempre una parte positiva. Que eso es lo que conocemos como feedback positivo, que lo vamos a ver en un ratito, ¿no? La importancia de la comunicación y sobre todo del feedback.
Estábamos hablando, ¿no?, de la importancia de la cultura, de los climas, de las culturas tóxicas, de los climas dañinos, porque nos dañan. Realmente está estudiado científicamente que una cultura sumamente centralizada, una cultura donde se fomentan la competencia, pero una competencia que ya te quita el sueño por las noches, bueno, pues no es una cultura idónea primero para el siglo XXI, está totalmente desfasada, y segundo, bueno, pues de alguna forma está atentando contra el bienestar psicológico de las personas, que es parte de nuestra salud. Uno de los conceptos claves cuando hablamos de organizaciones saludables es la justicia organizacional, que hemos ido ya mencionando algunas ciertos cuestiones claves, sí, ¿no? Pero la justicia organizacional hace referencia a la percepción que yo tengo como colaborador de si el trato que estoy recibiendo es acorde a el desempeño que yo estoy realizando o al esfuerzo que yo estoy llevando a cabo. Entonces, esa percepción de justicia es sumamente importante, porque si yo como colaborador percibo que mi organización es justa, voy a ser más productivo. Vuelvo a la idea de que no es Gandhi el que habla, sino estudios científicos, y que al final contribuye este enfoque, si lo trabajamos bien, a la rentabilidad. Y tú eres economista, Paola, y esto lo conoces perfectamente. Va a ir en pro de la rentabilidad, porque hablamos de eficiencia, hablamos de productividad, hablamos de que aumentan los niveles de desempeño, ¿verdad? También de compromiso. Yo cómo voy a estar comprometido con una organización donde siento que no me están tratando bien. Cuando hablamos de justicia organizacional estamos haciendo referencia, por ejemplo, a cómo me trata mi jefe, cómo me trata el directivo. Me estoy sintiendo maltratada, me estoy sintiendo tratada injustamente. O si estoy viendo una diferencia en el trato a mí que a otra persona. Efectivamente. Trato a nivel comunicación, trato a nivel salario. También está relacionado con cómo siento que me están evaluando. Me están evaluando con unos criterios claros, o es un poco a dedo, como se me ocurrió este día que voy a evaluarte, ¿no? Entonces, la justicia organizacional, si la trabajamos bien, tiene un efecto positivo en la productividad y en la eficiencia, ¿verdad? Y si la trabajamos mal, podemos tener unos efectos negativos muy fuertes como ansiedad, depresión. O sea, estamos hablando de trastornos y cuestiones bien fuertes, ¿no? Yo siempre digo, ¿no?, que parece que la depresión y esto aquí es una cosa que está alejada, pero ansiedad es, por ejemplo, no poder dormir por las noches, no poder desconectar con tu trabajo el fin de semana porque estás dándoles vueltas. Esto es resultado de una falta de justicia, resultado de una cultura tóxica y de un clima hostil, que los hay todavía, lamentablemente. Y si lo traemos a términos económicos, al final estos efectos negativos de los que hablabas, Irene, en realidad sí puede ser un costo para la empresa. Entonces piénsatelo bien si quieres o no tener un clima laboral, o si quieres tener justicia laboral, porque al final eso puede ser un costo para ti, que un empleado esté en una situación en la que no pueda asistir porque tiene una depresión muy fuerte y esa depresión se la originó en la organización no saludable. Piénsatelo bien antes de no tenerla así. Y lo contrario, los efectos positivos también se los puede reducir a términos económicos si se quiere. Puedes decir, está tan motivado que esta persona al final me trajo clientes nuevos, se puso la camiseta, me trajo productividad, me trajo eficiencia, me trajo rentabilidad a mi negocio. Entonces necesita gente contenta. Así es, y no podemos olvidarnos del efecto negativo de la falta de justicia organizacional, que al final estamos hablando de percepciones, pero cuando hacemos una encuesta o un cuestionario, y que ahora todo se puede medir, o sea, vuelvo a la idea de que esto no es una cosa etérea que está por ahí, no, se puede medir. Cuando tu nivel de percepción sobre justicia es muy baja, quiere decir que algo está pasando, y está estudiado científicamente que a menor percepción de justicia organizacional, mayor intención de abandono, y las organizaciones pierden dinero. Segundo avión. Las organizaciones pierden dinero cuando se va un colaborador.
Y no solamente es que pierdo dinero, sino que se puede quedar esa vacante. O sea, hay una serie de inconvenientes económicos, pero también para los que se quedan, porque el equipo que se queda tiene que asumir roles de repente. Se queda cojo. Y sobrecargas al equipo. Entonces, bueno, hay toda una serie de cuestiones que creo que es importante que las estemos comentando, ¿no? Yo como comunicadora social, que hizo mi tesis doctoral, unió dos campos del conocimiento. Uno era comunicación organizacional y otro psicología organizacional. Y miren cómo es la vida, que Paola, siendo economista, nos hemos entendido perfectamente a la hora de trabajar con este tema, ¿no? Sí, pero aquí estamos hablando con una doctora. Esto es grandes ligas, por si acaso. No me puedo equivocar, no me van a pasar una. Exacto. Hablemos ahora entonces de la comunicación, el feedback, lo que hablábamos, ya lo mencionamos, pero hablemos un poquito más profundamente de esto, Irene. Sí, a ver, la comunicación es fundamental, yo siempre digo, ¿no? que si un organigrama, una estructura organizacional es mi columna vertebral, la comunicación es el sistema nervioso de la organización. O sea, la estructura es el esqueleto, estamos todos aquí porque hay un esqueleto bien montado, pero la comunicación es lo que nos da la vida, lo que nos permite funcionar, resolver, hacer, proponer. Entonces, en una organización donde la comunicación no es transparente, donde la comunicación no es fluida, donde está mal visto incluso comunicarse, donde tenemos miedo a expresarnos, no vamos a tener nunca una organización saludable. Y es como algo de 2 más 2 son 4, porque el ser humano es sociable por naturaleza, somos seres comunicativos por naturaleza. Entonces la comunicación va a permitir que tú puedas además aportar, que tú puedes, si tú tienes miedo a hablar, si tú tienes miedo a comunicarte, ¿cómo vas a innovar? ¿Cómo vas a proponer? ¿Cómo vas a crear? ¿Cómo nos vamos a relacionar? Entonces la comunicación es clave. Y es importante también mencionar que ahora tenemos muchas herramientas tecnológicas que nos permiten estar comunicados. Si tú estás en China, yo estoy en Japón, yo estoy en mi casa, tú estás en la tuya. Pero a día de hoy, la comunicación más valorada, el tipo de comunicación más valorada por los colaboradores sigue siendo la comunicación cara a cara. No hay comunicación más efectiva que la cara a cara, porque no estamos mediados por una pantalla, sino que la transmisión parece mentira, pero la conexión es mucho más fuerte cuando es cara a cara. Gracias, tecnología, porque permites que aun cuando no podemos estar cara a cara podamos comunicarnos, pero sin embargo me parece interesante que siga siendo... Sí. Eso es así, y en las últimas investigaciones se puede ver, se ha concluido eso, pero además quienes estamos en puestos de gestión lo podemos también vivir, ¿no? Porque la idea es poder contarles cosas que tienen una base teórica, una base científica, pero también nuestra experiencia. Entonces yo les puedo decir que desde la gestión no tiene nada que ver una reunión presencial que una reunión mediada por una pantalla. De hecho, yo prefiero siempre que sea presencial, ¿no? Pese a estar ahora... bien, miti. Efectivamente. Vamos a hablar ahora del capital social y las redes sociales. Y en realidad las redes sociales, ahorita cuando nos dicen la palabra o el término redes sociales, siempre estamos pensando en lo que ya ustedes saben, Facebook, Instagram, etcétera. Y en una empresa, en una organización saludable, no necesariamente estamos hablando de eso. Ya vamos a ver a qué voy con esto. Pero hablemos de cómo Fukuyama define el capital social. Y es un conjunto de normas y valores que comparten todos en la organización, y qué es lo que hace posible la colaboración entre los colaboradores, entre los empleados. Y esto es interesante porque al final es un marco normativo. Y quiero regresar otra vez a hablar de un poquito de lo que mencionábamos en la viveza criolla, porque si no cumplimos con este marco normativo, con este marco regulador, al final estamos inobservando la ley. Y se acuerdan que la viveza criolla, por excelencia, o uno de los componentes o elementos más importantes de la viveza criolla era simplemente, ahí está la ley, ignorémosla. Así como nosotros a veces el micrófono, que lo ignoramos y lo tenemos de adorno. Ya, así es la viveza criolla. O la inobservancia de la ley con la viveza criolla. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de ese capital social? La confianza,
las normas efectivas y las redes sociales. Entonces, ¿cuáles son estas redes sociales? Es, de nuevo, está ligado a la comunicación que mencionabas antes, está ligado a los colaboradores queriendo entre ellos forjar algo y sacar adelante la empresa, como hemos dicho muchas veces, ponerse la camiseta, que haya comunicación, que haya colaboración entre las personas que forman las redes sociales de una empresa, pero veamos el término redes sociales como lo que es, no Instagram, ¿no? Sino redes. Sí, una red como una telaraña, ¿verdad? Formada o conformada por los colaboradores, ¿no? Que al final de esa interacción, de esa red, sale ese capital social, que como bien has mencionado, el capital social es la capacidad que nosotros como colaboradores tenemos para aportar conjuntamente a la organización, con un proyecto innovador, con un proyecto que si tú lo harías por un lado y yo por otro no sería tan rico, porque lo rico es que estemos dos cabezas. Y que sea a poder ser interdisciplinar, ¿no? Que conjuguemos o alternemos con personas que tienen otros perfiles y que vienen de otros campos del conocimiento. Entonces es súper importante la idea del capital social, pero imagínense cómo vamos a querer trabajar en conjunto, sumar si estamos en una cultura tóxica, en un clima que nos ahoga. Es imposible generar nuevos proyectos, nuevos conocimientos, intercambiar conocimientos. ¿Yo qué voy a querer compartir contigo si estoy en un ambiente que me ahoga, que me asfixia? O sea, es realmente increíble la influencia que puede tener la cultura y el clima. Y no quisiera dejar de pasar el tema del feedback, ¿verdad? Volviendo, nosotros somos así, como somos así como aceleradillas, pasamos de una cosa a otra, pero mientras ustedes nos comprendan, aquí no hay problema, no hay un orden cerrado. Volviendo al tema de la comunicación, que está sumamente relacionado con el tema del capital social y las redes, porque yo no puedo armar red si yo no me comunico contigo, ¿no? La importancia del feedback. Decíamos que la comunicación más valorada era la cara a cara, ¿verdad? Y el contenido más valorado es el feedback. Y para que el feedback funcione, tenemos que tener en cuenta al líder. El líder es fundamental, el estilo de liderazgo es claro, pero el líder tiene que ser empático, el líder tiene que ser capaz de transmitir la información de manera clara, porque si no lo que estoy haciéndole al que depende de mí es frustrarlo. No sé si están contentos o no conmigo, o por el contrario, tengo un jefe que lo que hace todo el día es decirme lo mal que lo hago, ¿no? Entonces me minimizo, me siento nada, hay un problema en mi autoestima. Y además, si la información no es clara, yo no puedo cumplir bien mi trabajo. No puedo hacer bien mis tareas ni cumplir con mis responsabilidades. Entonces creo que eso es importante también que lo señalemos y que lo mencionemos, ¿no? Y cuando hablamos de una buena comunicación, de capital social, de todos estos conceptos, sí es importante volver a lo que decíamos en nuestro primer programa y ha salido en el segundo con Viveza Criolla, estos valores. Yo no puedo tener una organización saludable si no soy justo, si no soy honesto, si no soy transparente. Entonces, equilibrar, porque no venimos aquí a vender nada que sea abstracto, es tal cual y se puede observar y está estudiado y es objetivo. Equilibrar la organización saludable con todos los efectos positivos que hemos comentado con la rentabilidad. Entonces, ahí, Paola, creo que tú puedes aportar. Sí, bueno, solo tal vez repetir un poco cómo las organizaciones al final, si son saludables, se va a tener sí o sí una rentabilidad, o al menos los empleados van a tener la camiseta puesta como para decir, ¿sabes qué? Yo también quiero innovar y quiero aportar de tal forma que la empresa, al final eso también me va a traerme a mí retribuciones económicas, pero también no solo económicas, sino, digamos, cuando hablamos de remuneración, al menos un reconocimiento. Ya es fantástico, ya voy un poquito más motivado al día siguiente, ya voy más contento, ya digo, ¿sabes qué? Mi idea estuvo tan buena que mañana quiero dar otra y tengo una excelente para ese nuevo proyecto. Yo creo que la voy a romper con esta, digamos. Entonces, un poco por ahí va el tema. No solo es en términos económicos, sino las ideas que dé, las innovaciones, al final puede traer rentabilidad a la empresa. Por supuesto, porque se está traduciendo
Si tú tienes una persona que nos percibe como justos, que se siente que la información le llega correctamente, si está en un clima cómodo, siente que su cultura no lo ahoga, porque a veces que uno siente que la cultura te pisa la cabeza, ¿no? Vas a ser mucho más productivo porque vas realmente a sentirte cómodo para poder pensar, para poder crear, para poder innovar. Hablamos mucho de la innovación, pero no se puede innovar en una organización que no se preocupe por el bienestar de sus colaboradores. No es ponerte una pistola en la cabeza y decirte innova. Tú tienes que crear esas condiciones para poder innovar. Y en la línea de crear esas condiciones para poder innovar, ¿verdad? Y además, por supuesto, pues velar por la calidad de vida. Volvemos a la idea de la calidad de vida de los colaboradores. Está el tema de la responsabilidad social, ¿no? Me estaba olvidando otra vez de que tenemos el micrófono. Nuestro productor, que tiene una paciencia de santo, no sé qué va a hacer con nosotras. Esperamos en los siguientes, pues ya disciplinarnos un poquito. Con el tema de la responsabilidad social, cuando se habla de responsabilidad social corporativa, siempre pensamos puertas afuera, ¿no? El modelo de puertas afuera es un modelo sumamente antiguo que lleva muchísimos años. Cuando yo estudiaba la carrera ya nos hablaban de la responsabilidad social corporativa y créanme que han pasado algunos años, pero ha habido un giro, ¿no? Ya no es suficiente con que las organizaciones hagan acciones o estrategias para comunidades dejadas de la mano de Dios o para escuelitas o hospitales, sino que también ahora lo que se les exige cada vez más, y en otros países esto está sumamente desarrollado, nosotros empezamos recién, es que sean responsables también internamente, ¿no? Entonces, la responsabilidad social tenemos que concebirla ya en este momento como un todo que engloba o recoge un ámbito interno y un ámbito externo. Y cuando hablamos de responsabilidad social corporativa a la interna, principalmente estamos hablando de proveer a nuestros colaboradores de condiciones que velen por su seguridad laboral, por su salud y su seguridad laboral, ¿no? Me parece interesante que haya sido al revés, primero a la externa y después a la interna, porque ahorita como que lo estás mencionando y te escucho hablar, digo, tiene mucho más sentido que haya sido primero lo interno, porque al final si es que tienes contento a tu gente, si es que tú empiezas después a hablar que tú das unos centavos a tal fundación, etcétera, es solo como una pantalla porque casa adentro las cosas no están bien. Entonces creo que es importantísimo que sea interno y bueno, externo, pero que el externo sea un reflejo de lo que tienes internamente, que sea algo positivo, no solo una pantalla que dice una cosa, pero en realidad internamente tienes algo tóxico. Así es. De hecho las acciones que se hacen hacia afuera, ¿no? La responsabilidad social externa tiene como objetivo proyectar una imagen positiva de la organización, mientras que las acciones que hacemos hacia adentro tienen como objetivo, como bien decíamos, la seguridad y la salud de los trabajadores. Entonces yo al final lo que tengo que hacer es conjugar estos dos ámbitos. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener unos planes de desarrollo bien armados para mis colaboradores, puedo velar a través de distintas estrategias y acciones por su desarrollo profesional y personal, pero también puedo tener aliados estratégicos como fundaciones privadas, públicas, o sea, equilibrar estos dos ámbitos. Cuando se ha tenido que justificar por qué diferentes autores han tenido que justificar, para nosotros es lógico, pero a veces como que nos cuesta entenderlo porque es importante el ámbito interno. Uh-huh. Uno de los puntos claves de esta defensa es que cuando viene una crisis fuerte, si yo no tengo realmente credibilidad y mis colaboradores no confían en mí, yo puedo hundirme con esa crisis. Porque los marineros a bordo. Porque me he dedicado a vender hacia afuera, que soy la mamá de Tarzán, pero hacia adentro no he dado nada. Entonces viene una crisis y ¿quién va a remar conmigo? Puede ser que remen porque no les queda otra opción, porque no tienen otro trabajo, porque tienen que alimentar a sus familias. Pero en el momento que la crisis pase, se van a ir a abandono. Entonces volvemos a la idea de la importancia de cuidar
y preocuparnos por nuestra gente a la interna, ¿no? Y no solamente estar hacia afuera proyectando que somos súper responsables socialmente, que hacemos un montón de cosas por la comunidad, y hacia adentro cómo nos están tratando. Viene una crisis, pasa la crisis y los que pueden seguramente abandonan se van a ir. el barco. Efectivamente. De hecho, en el artículo que leímos para estructurar bien este programa, porque a mí particularmente me apasiona este tema, y teníamos que acotar y prepararlo bien para no pasarnos del tiempo. En este paper que se llama Organizaciones Saludables, se recoge que si yo soy, vamos a poner en positivo primero, si yo soy responsable socialmente con mis colaboradores, me preocupo por ellos, por tanto no me van a dejar botado entre comillas, me puede costar $1. Pero si yo no soy responsable socialmente, eso me puede costar $6 por colaborador. Volvemos a la idea de la rentabilidad, la eficiencia. Los costos que te generan si es que no... Así es, si no haces las cosas bien. Por eso es mejor hacerlas bien. Porque si me supone un esfuerzo en ese momento, ya después lo voy a tener controlado y no voy a tener líos. No hagamos los esfuerzos como locos cuando ya tenemos un problema brutal, sino... las organizaciones saludables están muy unidos o muy vinculados con la prevención. Preveemos o previenes alguna crisis, algún problema. Así es. Una situación conflictiva, problemática y demás. Bueno, ahora sí yo creo que podríamos ya hablar de nuestro... No es una receta ni una, digamos, fórmula mágica, pero sí ciertos consejos, porque está bien criticar y decir qué podría o qué son las organizaciones saludables, cuáles son los elementos, etcétera. Pero también queremos decir qué es lo que... debemos hacer, qué deberíamos hacer para poder empezar a pensar en estas organizaciones, ¿no? Primero, volver a la idea de que en otros países esto está sumamente desarrollado, o sea, ya hay cuestiones que tú ni siquiera tienes que defender porque la cabeza de una organización lo entiende perfectamente. Aquí todavía pues tenemos que recordar y vender esta idea de la organización saludable, ¿no? Para poder ser responsables socialmente. No podemos decir que somos responsables socialmente si no tenemos todo lo que hemos mencionado, que hemos explicado. Casa adentro. Casa adentro, efectivamente. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, revisar nuestra cultura es lo primero, porque como hemos dicho, la cultura es el marco regulador que me va a permitir jugar de una forma u otra. Revisar la cultura, ¿no? Hay quien muchas veces a nivel maestría te dice... Bueno, pero es que eso es muy difícil, la cultura. Claro, cambiar una cultura de un país es sumamente difícil, como lo hemos visto en la viveza criolla, porque es algo que está impregnado, arraigado, ¿no? Uh-huh. De hecho, los cambios culturales en los países pueden durar 20, 30 años para que realmente el cambio cale, ¿no? Y en una organización podemos estar hablando de entre 5 y 10 años. Es uno de los cambios más complejos. Pero se puede cambiar una cultura organizacional. Tener en cuenta que para poder cambiar esa cultura organizacional necesitamos unos líderes con ciertas características, porque si tengo un líder con un perfil que nada tiene que ver con lo que quiero como cultura, va a ser imposible. ¿Sí? Entonces el tema de la cultura, el estilo de liderazgo, súper importante, que lo acabamos de mencionar, porque ese estilo de liderazgo va a determinar cómo yo me comunico, cómo es esa comunicación. Tenemos miedo a la hora de comunicarnos, de decir de más, de decir de menos. Es muy difícil trabajar en una organización donde tú sientes que en cualquier momento te puede caer una bomba por media palabra de más, ¿no? Entonces, el estilo de liderazgo va a determinar cómo nos vamos a comunicar, y cómo nos vamos a comunicar va a determinar también cuáles van a ser nuestras relaciones y por tanto si vamos a tener ese capital social o no, que como hemos visto es súper importante. Tener los roles y las funciones claras. Esto parece de 2 más 2 son 4, ¿no? O sea, todavía que hay organizaciones que no tienen manuales de funciones bien armados o actualizados, es realmente increíble, pero existen. Si yo no tengo lo básico, que es que Paola sepa qué es lo que tiene que hacer, Irene y también sepa, qué es lo que no le corresponde efectivamente, hacer. Totalmente, de acuerdo, así es. Porque si no tienes no sabes, pues, que,
y esto genera frustración, genera estrés, ansiedad, y es importante, ¿no? Sobre todo cuando vas a armar tú tu propia empresa, a todos los emprendedores les recomendaríamos, y creo que ahí estamos de acuerdo, empezar la casa por los cimientos. Tú no empiezas la casa por el tejado, sino por los pilares. Las bases. Y esas bases son la estructura organizacional con los puestos y sus funciones, ¿sí? Adecuación perfil puesto. Si yo no tengo a la persona idónea para ese puesto, voy a frustrar a esa persona, bien porque está sobrecualificada o bien porque no tiene las competencias para poder realizarlo, y además la organización va a perder. Pierde, se aburre y finalmente abandona, seguramente. Y no va a hacer bien el trabajo, no va a poder desempeñar sus funciones, la productividad, la eficiencia y todo cae. Entonces eso también importante, ¿no? Y bueno, recordar la importancia también de intervenciones ya puntuales en los puntos que hemos ido viendo. La justicia organizacional, comunicación, feedback, responsabilidad social corporativa, atendiendo tanto al ámbito interno como al ámbito externo, y no sé si la importancia de la cultura y trabajar con la cultura, trabajar con el clima, y yo creo que esas serían como unas pautas. Sí, aterrizadas. Como para empezar, ¿no? Como para empezar. Luego ya aquí nos podemos complicar y sofisticar todo lo que queramos, pero creo que lo que hemos mencionado es lo más importante. Excelente. Bueno, yo creo que hemos mencionado tal vez lo más importante de organizaciones saludables y tal vez para evitar organizaciones tóxicas. Así que yo creo que hemos llegado al fin del programa. Y hemos pensado para el próximo programa hablar del rol de los medios y un poco hablar de esto de que nos hemos olvidado cuál es su función social al final. Es social. Así es. Cómo los contenidos nos interesan, y hay veces que encontramos tanta contenido basura, y muchas veces cómo se determinan, los medios determinan los estereotipos, y ahí empiezan una serie de problemas que los vamos a mencionar en el próximo programa. Así que yo creo que hasta ahí llegamos, Irene. Así es. La idea es, con estos programas que ya llevamos el 1, el 2 y este es el tercero, es que haya un vínculo, ¿no? Entonces, creo que lo vamos a hacer muy bien, y ustedes van a poder encontrar ese match entre este programa de organizaciones saludables, aunque parezca una locura, con el rol de los medios de comunicación. Excelente. Listo. Muchos éxitos a todos y nos vemos pronto.